En este video te quiero mostrar cómo integrar fácilmente Vue con cualquier aplicación .NET. Lo vamos a hacer utilizando la terminal y en este caso estoy utilizando Visual Studio Code, pero obviamente también se puede hacer con Visual Studio. El ejemplo lo voy a hacer con una aplicación en VC, pero de nuevo esto podría ser cualquier tipo de aplicación .NET. Desde la consola voy a crear con .NET New MVC una nueva aplicación .NET. Y ahí está, ya se creó. Si te cuesta utilizar la consola a la hora de utilizar .NET, tengo dos videos que te pueden ayudar. Uno en el cual te muestro cómo utilizar el CLI.NET, cuáles son sus comandos más interesantes. Y en otro te enseño a utilizar Visual Studio Code con todas las aplicaciones .NET y qué es lo que tienes que hacer en general para poder usarlo. Voy a entrar al directorio que se acaba de crear, ahí está la carpeta, y en esta carpeta tengo una aplicación en VC como cualquier otra que ya hemos visto miles de veces en este canal. Y a continuación voy a instalar Vue y sus dependencias. El primer comando va a ser npm init i. Obviamente que para esto necesitas tener Node y npm instalado. También tengo un video sobre esto en este canal para que lo puedas hacer. Acá en este canal hay videos de todo lo que te voy a mostrar, así que cualquier cosa que no sepas te invito a que lo busques ahí. Listo, ya se instaló. Me dice que hay un error porque no encuentra ningún test, pero eso no importa, no le vamos a llevar al apunte. A continuación voy a instalar Vue. Y ahí está. Listo, instalado Vue en su versión 3, que es la última versión disponible a la fecha. Y además voy a instalar Webpack, algunos plugins y voy a instalar Babel. Lo voy a hacer con este comando de aquí. Voy a instalar Webpack con su CLI, ya luego vamos a ver para qué. Voy a instalar Babel y bueno, algunos otros plugins que voy a necesitar. Esto es todo bastante estándar, si bien parece muy largo el comando, son plugins que por defecto van a encontrar en cualquier tutorial de cómo instalar Vue, por ejemplo. Vamos a instalar eso y listo. Lo que acá instalamos básicamente es Babel, que si no sabes lo que es una herramienta que te permite llevar todo el código JavaScript de tu proyecto a una versión que sea compatible con los navegadores o con la mayoría de los navegadores, nada más. Y acá tenemos por ejemplo el CSS Loader y el Vue Style Loader, que sirve para manejar estilos dentro de componentes Vue. Estos dos últimos obviamente que no son estrictamente necesarios, los pongo porque siempre pueden hacer falta. Y Webpack también, seguramente ya lo conoces, es una herramienta para empaquetar los archivos JavaScript junto con los de Vue en un solo archivo, que es algo que vamos a necesitar. Listo, una vez que tenemos todo instalado, acá apareció la carpetita Node Modules, obviamente no vamos a hacer nada con eso ahora, pero sí que vamos a crear un nuevo archivo aquí en la raíz que se va a llamar webpack.config.js. Básicamente este archivo es el que configura cómo Webpack va a compilar y empaquetar los archivos. Vamos a necesitar un punto de entrada, es decir, en donde comienza la aplicación, una salida, que es en donde se guardará el archivo resultante, algunas reglas de cómo manejar diferentes tipos de archivos y plugins. En nuestro caso vamos a usar el Vue Loader plugin que instalamos antes. Primero que vamos a hacer es poner aquí arriba el path y, como decíamos, voy a agregar el Vue Loader plugin, que es el Vue Loader que instalamos en el paso anterior. Ahora, como todo módulo, vamos a poner un module.exports y le voy a definir un punto de entrada. El punto de entrada siempre va a ser mi archivo JS, mi carpeta, perdón, JS, que está ahí. Así que le voy a decir que va a haber un app.js, ahí es en donde voy a tener la aplicación de Vue, ya lo vamos a hacer. Estoy haciéndolo todo a mano, obviamente hay muchas herramientas para hacer esto de manera automática, pero te quiero mostrar para que entiendas lo que hace, digamos, cómo hacemos esta integración. Tenemos el output, que como decía es el punto de salida, ¿dónde van a ir a parar los archivos? Lo vamos a poner por defecto aquí en www.root/dist y el nombre del archivo va a ser bundle. Y una vez tenemos el output, vamos a agregar los módulos. Voy a agregar primero algunas reglas. Dentro de estas reglas voy a agregar cosas básicas como el test, el loader que agregamos antes. Voy a agregar aquí otra regla para decir que todo lo que sea JS excluimos Node Modules. Le vamos a pedir que use Babel. Acá para todo lo que terminaba en .vue le pedíamos que usara el Vue Loader. Y la última regla que agregamos es la del CSS Loader. No es estrictamente necesario esto que estamos haciendo, pero sí que nos va a servir para tener una aplicación operativa. Si quieres extender este ejemplo que te voy a mostrar, te va a servir todo eso. Plugins, vamos a agregar el Vue Loader plugin que habíamos importado aquí arriba. Y por último vamos a agregar el externals. Y además vamos a ir aquí a package.json y en scripts, fíjense acá tenemos el de test que por ahora me está imprimiendo el error de que no hay nada, ese error que vimos antes. Voy a agregar el módulo de build para decirle que utilice Webpack, que lo habíamos instalado ahí arriba. Ahora vamos a crear nuestro primer componente Vue.
Voy a agregar aquí un archivo, se va a llamar helloworld.view. Si no sabes nada de Vue, tengo un video de Vue en 10 minutos, así que no te voy a explicar ahora a detalle lo que va a hacer el componente, simplemente es para darte un ejemplo de cómo vamos a interactuar con .NET, nada más. Voy a agregar primero el template del componente, en donde voy a tener un h1 con una cierta variable que ahora vamos a setear, visible, y básicamente esto es un if, que va a decir que si esta variable es verdadero, entonces vamos a imprimir un cierto mensaje, esto también es otra variable, y acá abajo un botón con el cual vamos a manejar la visibilidad de ese mensaje, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, muy básico. Aquí abajo vamos a agregar el script y dentro del script la sección export. Y aquí dentro del export voy a definir las variables. Voy a tener aquí el mensaje, ahí está una cadena de texto y visible que por defecto va a ser verdadero. Y además vamos a agregar un método que es este que teníamos definido aquí arriba, toggle visibility, que lo vamos a poner aquí. Toggle visibility obviamente va a cambiar la visibilidad cuando se apriete el botón. Este es el componente Vue básico que vamos a crear. Y lo que sí necesitamos es el app.js, que es el que dijimos que iba a ser el punto de entrada a nuestra aplicación. Lo vamos a hacer siempre dentro de la carpeta JS de www.root y voy a poner app.js. Aquí en app.js voy a importar el create app, que ya habíamos visto que es lo que hacía falta para tener una aplicación en Vue. Voy a además importar el componente que acabo de crear, el Hello World, y básicamente vamos a agregar ese componente. Ahí está Hello World y va a hacer referencia a este componente que acabamos de crear. Por último, lo que voy a hacer es, voy a hacer un mount de esto en app, con lo cual esto significa que voy a necesitar un div que tenga como ID app. Dentro de ese div es en donde va a vivir la aplicación en Vue. Así que vamos a hacer eso. Ahora sí, vamos a ir a el controller de .NET. Perdón, vamos a ir a la vista. Esto es una aplicación en VC. En la vista teníamos aquí el index.cshtml, una aplicación en VC como cualquier otra. Si nunca viste una aplicación en VC, de nuevo te digo, tengo videos, te dejo aquí en la descripción alguno que otro de los tantos videos de MVC que tengo en el canal. Y voy a eliminar este HTML que tengo acá, genérico, y voy a agregar ese div con ID app, que es en donde se va a montar la aplicación de Vue. Y además de eso, voy a también agregar el componente Hello World que acabamos de crear para que se pueda ver en pantalla. Algo más que tenemos que hacer, tenemos que agregar aquí en este HTML el script. Obviamente lo podemos hacer en un lugar más genérico también, solamente te lo dejo acá para que veas, para que te quede todo en el mismo archivo. Se puede agregar el script en una clase compartida para que luego todas lo hereden y no tener que hacerlo en cada HTML, pero te lo dejo acá para que lo veas. Y además voy a agregar el script de la salida, en donde dije que iba a estar el archivo combinado JavaScript y Vue, que es en dist/bundle. Agrego esos dos scripts y con esto creo que deberíamos ser capaces ya de ver la aplicación en el navegador. Pero vamos a comprobarlo. Voy a hacer primero un npm run build para ver si no me olvidé de nada y ver si esto funciona o no. Ahí está, la aplicación compiló, por lo menos el frontend en Vue compiló. Y ahora vamos a hacer un .NET Run y vamos a levantar esta aplicación en VC y vamos a tratar de verla en el navegador. Y aquí tenemos nuestra aplicación ejecutándose en el puerto 5099 de el HTTP localhost. Así que voy a navegar ahí y vamos a ver qué vemos de esta aplicación en VC. Aquí está la aplicación en VC. En el home tenemos directamente el componente Hello World, es decir, todo lo que fuimos agregando, el app.js, el componente Hello World, Webpack y Babel, todo parece estar funcionando bien. Voy a apretar toggle y como ven la visibilidad del elemento cambia, es decir, ya tenemos Vue integrado en .NET. Pero vamos a ir un poquito más allá, así puedes ver cómo empezar a jugar con Vue en tu aplicación .NET. Voy a agregar una pequeña cosita más para demostrarte que esto no es solo un botón. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas a mi newsletter, un newsletter semanal en el cual envío consejos, reflexiones, tutoriales, respondo también preguntas de la comunidad de manera semanal. Si te gusta mi contenido en cualquiera de mis redes, te invito entonces que me sigas aquí al newsletter. Y además, obviamente que te suscribas a este canal si todavía no lo hiciste. Lo que vamos a hacer es, voy a ir al controller y voy a agregar básicamente un endpoint nuevo. Voy a crear un endpoint que me devuelva una lista de tareas, algo obviamente muy básico. Vamos a hacer, no nos vamos a complicar tanto. Y aquí mismo, debajo de, por ejemplo, este de privacy, voy a agregar un nuevo get que se va a llamar getTasks y lo vamos a hacer muy sencillo. Vamos a crear aquí mismo una lista de tareas, una variable tasks, que va a tener dos objetos. Uno que va a tener el texto LearnView, es decir, una tarea
aprender Vue, otra tarea, integrarla con .NET. Y vamos a agregar otra tarea más, claro, que va a ser suscribirse a Decoder Kite, ¿por qué no? Listo, tenemos entonces la lista de tareas. Lo único que vamos a hacer que este endpoint haga es que las devuelva. Es decir, ahora vamos a crear un componente en Vue que básicamente venga a este endpoint, al endpoint del controlador en VC, y en la vista, que va a ser Vue, o en donde vamos a estar utilizando Vue, que muestre el contenido de esta tarea y que a lo mejor se pueda crear alguna otra tarea. Lo vamos a hacer muy rápido y muy simple. No te voy a explicar todo Vue aquí. De nuevo, tengo un video de Vue en 10 minutos. Y además, si quieres saber más sobre Vue y quieres que haga un curso un poquito más dedicado, un video más largo aquí en YouTube, déjamelo saber en los comentarios, porque es la única forma que tengo de validar si este contenido te sirve o no. Así que si lo querés ver, no dudes en dejármelo en comentarios, porque todo lo que me comentan lo tengo en cuenta y lo traigo después en videos. Vamos a crear el componente en donde teníamos el otro, dentro de JS, la carpeta JS. Ahí vamos a poner todolist.vue, por ejemplo. Vamos a crear una lista de tareas básica. Vamos a agregar el template del componente, en donde vamos a ir poniendo digamos el look and feel de este componente. Va a haber un div, y dentro de ese div voy a poner simplemente un h1. Voy a detener la aplicación porque de todas formas la voy a tener que recompilar. Voy a agregar un input de forma tal que el usuario pueda agregar una nueva tarea. Lo voy a binder a un model que vamos a hacer en un segundo. Y además le voy a decir que se ejecute un evento cuando el usuario haga clic. Este es el placeholder simplemente. Vamos a agregar una lista desordenada, y dentro de esa lista voy a agregar un LI por cada una de las tareas que vamos a estar trayendo del endpoint que acabamos de crear, ¿sí? Va a estar básicamente en esta variable que todavía no existe. Ahora lo voy a crear, se va a llamar tasks. Y para cada una de esas tasks las voy a iterar con este for, voy a asignar la key y el texto lo vamos a poner adentro del LI. Bien, lo último, voy a agregar un input para la propiedad complete que teníamos en la task. Voy a volver al control, así lo ves, ahí está. Teníamos ID, texto, complete, estamos usando los tres. El ID acá, la propiedad complete y el texto. Abajo de la lista voy a poner simplemente ahí un párrafo que diga incomplete tasks, que también vamos a usar ahora una propiedad computada para eso. Ahora que ya hicimos el look and feel, vamos a pasar a la parte de la lógica. Vamos a tener ahí el export default y vamos a empezar a agregar cosas. Primero que voy a agregar va a ser los datos. Dijimos que necesitábamos aquí el modelo new task, que es el que va a estar bindeado aquí al input, y que necesitábamos además una lista de tareas, un array, ahí está. Es el que voy a estar recorriendo y el que obviamente voy a querer cargar desde el endpoint. Además voy a agregar aquí abajo una propiedad computada que va a ser el incomplete tasks, que básicamente se va a fijar cuáles son las tareas que no están completadas, va a sacar la cantidad de esas tareas y la va a mostrar aquí en el párrafo que teníamos. Y básicamente estoy simplemente intentando demostrarte que Vue va a funcionar integrado con .NET, va a funcionar en la vista, en el frontend, que es lo que tiene que hacer. Y además voy a agregar un método aquí abajo que va a ser el método addTask. Básicamente, si la tarea tiene algo, es decir, si no está vacía, la va a agregar al array de tasks que tenemos definido aquí arriba. Con un push le voy a poner un ID, que para que siempre sea único le voy a poner una fecha. El texto va a ser lo que sea que esté en new task, que es lo que está viniendo. ¿Sí? Aquí está el new task, recuerden, ¿sí? Va el modelo. Con lo cual vamos a completar aquí con lo que sea que el usuario haya ingresado, y el complete lo voy a poner por defecto en falso. Y por último, acá viene la parte en donde voy a tener que consultar al endpoint. Lo voy a hacer aquí con el mount. Voy a hacer un fetch a home get tasks, que es el endpoint que teníamos definido ahí. Home /get tasks. Cuando vuelva el response.json lo voy a usar para cargar el array de tasks, la colección de tareas. Con esto quedaría el componente de Vue completo. Lo único que nos falta ahora es agregar este componente al HTML. Voy a volver al index. Aquí habíamos agregado el hello world, lo voy a reemplazar por el to-do list. Y con eso vamos a conseguir que cuando se renderice este index.cshtml vaya a to-do list y muestre lo que está adentro. Última cosa que nos falta agregar es el app.js, es decir, en donde está la aplicación de Vue. Concretamente tenemos que hacer un import también de este componente, igual que lo hicimos con el hello world, y lo tenemos que agregar a nuestra lista de componentes. Listo, ahora sí voy a hacer un nuevo build de npm primero para asegurarme de que no hay errores en el frontend. Listo, y ahora vamos a ejecutar la aplicación con un .NET Run. Y así se ve entonces ahora nuestra muy simple y sencilla aplicación que integra Vue con .NET. Fíjense que tenemos las tareas que están viniendo desde el backend, están viniendo desde el controlador, ahí las agregamos.
tenemos esto que es completamente funcional. Fíjense cómo los números cambian. Esto está todo codeado en Vue, es lo que acabamos de hacer. Y además puedo agregar aquí una task. Vamos a poner que te suscribas al newsletter. Y ahí está. Ahí aparece subscribe to newsletter. Por defecto está en falso, como lo habíamos visto. Esto es todo lo que te quería mostrar en este video. Ya tienes Vue integrado en .NET y puedes empezar a jugar con este framework de frontend y con aplicaciones .NET. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste y nos vemos la próxima.